Se ha hablado muchísimo en casi un año y medio de todo lo relacionado con el caso Daniel Sancho. Si no ha sido el caso más mediático del último lustro, se queda dentro del podio, y es que más allá de la cantidad de noticias que se han publicado en medios de comunicación, las horas de vídeos y análisis en tele y la historia que se podía estirar hasta como un chicle infinito, así se demostraba con hasta 4 libros, un documental en HBO, uno nuevo que va a salir en Sky Showtime, y todos los vídeos obviamente publicados en la plataforma de YouTube. Así Joaquín Campos, que llevaba años viviendo en Asia, escribía en 2016 la historia de Artur Segarra, otro español que fue condenado a pena de muerte en Tailandia por ese crimen premeditado y descuartizamiento de Bernat, su supuesto amigo, lo que hizo que su caso fuera comparado inmediatamente con el del hijo de Rodolfo Sancho. También se le encargara a él ponerse manos a la obra con el libro de Daniel y el crimen de Edwin Arrieta. Y así, hace unas horas se publicaba Muerte en Tailandia, ese libro de Campos en el que dedicaba un capítulo entero a los abogados que habían puesto su firma en las dos partes del proceso. Lo cierto es que había críticas hacia el papel de García Montes, Ramón Chipirrás y hasta Juan Gospina, pero a la que dejaba en peor lugar era Carmen Balfagón, que le dedicaba más de 10 páginas con múltiples detalles sobre su pasado y se despachaba a gusto con ella. Algo que no gustó absolutamente nada a la letrada que a las horas de la salida de este libro de Joaquín Campos iniciaba acciones legales contra el autor por algunas frases que le habían dolido muchísimo. Balfagón decía para los medios de comunicación que tendría que demostrarlo todo con pruebas. Es verdad que con García Montes se muestra crítico por su estrategia y formas, a Juan Gospina le reconoce algunos éxitos y pone en duda su generosidad con la familia Arrieta, sobre Chipirrás se limita a escribir unas líneas por su papel secundario, y con Carmen Balfagón no se corta y empieza comparándola incluso con Fidel Castro por esa exposición mediática. Después se despacha cuando entra ya en su currículum, habla de que se intercambiaron algunos mensajes y que luego la relación se enfrió. En ese capítulo habla largo y tendido sobre la trayectoria de la abogada, haciendo muchísimo hincapié en que sus fuentes le habrían indicado que era improductiva o que observaba en ella inutilidad en los cargos políticos que había ostentado. Cuestionaba sus estudios ligados al derecho, incluso a la criminología, algo que Carmen no estaba dispuesta a tolerar, obviamente, tal y como decía en las conversaciones con nosotros. Ella decía que todo lo tenía en papeles, documentos, guardado en su historia, que se había matriculado en el nocturno de la Complutense y había un grupo de personas que compatibilizaba los estudios con trabajo de 7 a 10 de la noche. Joaquín Campos sigue hablando de chiringuitos y acude, dice, a personas que le habrían facilitado información sobre Carmen, pero ella exige pruebas y el despacho de abogados que la representa legalmente, Averum, ya había emitido un comunicado en el que subraya que la redacción atentaba contra su derecho al honor y exigía máximo respeto hacia la trayectoria profesional de la representada. Pero yendo a algunos detalles del libro, es cierto que Joaquín Campos dice que hay verdades que incomodan dentro del caso Sancho, que el libro estaría plagado de revelaciones que había ido recopilando el escritor durante más de un año y medio. Que alguna de estas exclusivas él dice que arrojan luz sobre aspectos desconocidos del caso y otras desmienten las narrativas simplistas que había dominado el discurso público. Pero uno de los datos más curiosos que nos han parecido que desvela este libro sería la presencia supuestamente de un familiar directo de Daniel Sancho en Koh Phangan, justo el día que Daniel acabó descuartizado y fue detenido en Koh Phangan. Allí había un familiar directo suyo en aquella isla, que no tenía nada que ver con el caso según lo que cuenta Campos. Aunque este fue un detalle que no está relacionado directamente con los hechos, Campos lo considera algo relevante, especialmente porque añadía una capa de complejidad a las circunstancias en las que habían ocurrido los hechos. Había alguien muy cercano a Daniel que salió corriendo cuando se enteró de lo ocurrido. Aún así, es cierto que el señor Joaquín Campos no da nombres, no dice quién es, ni siquiera si podría ser un primo, un tío, una persona cercana a la familia de la madre, del padre. No sabemos absolutamente nada. ¿Quién era esta persona? ¿Realmente existía?
Es obvio que la relación entre Daniel y Edwin es otro de los aspectos que Campos desentraña. Según su investigación, lo que comenzó como una relación sentimental se convertía rápidamente en un vínculo económico. Eran pareja, dice él. Para Edwin, Daniel era el amor que nunca había tenido. Para Daniel, Edwin era alguien a quien podía utilizar. El trasfondo económico del crimen es uno de los pilares de la narrativa de este libro. Así que Joaquín detalla que ambos estaban involucrados en un proyecto millonario, que estaban invirtiendo en una sociedad legalizada en España. Edwin planeaba abrir una clínica de cirugía plástica en el mejor barrio de Barcelona, y la cantidad de dinero involucrada, según el autor, superaba el 1,5 millones de euros. Cifra que fue variando muchísimo y que aún a día de hoy no se sabe dónde está. Y es que el crimen y descuartizamiento como este tenía un trasfondo económico evidente según el autor. Si no hubiera tanto dinero de por medio, ¿por qué hacer desaparecer un cuerpo de esa manera? Y es que, en un giro más oscuro, Campos sostiene que una asesora de Rodolfo Sancho, padre del acusado, estaría vinculada a la mafia rusa. Además, habría extorsionado a la familia durante ese proceso. Obviamente, la familia o los abogados, en este caso portavoces de Rodolfo Sancho, e incluso la propia Liz han desmentido estas acusaciones, pero son tan fuertes y están llegando a tantísimo público que sigue este caso que las declaraciones de Joaquín Campos tendrían que ser desmentidas de una forma quizás un poco más fuerte de lo que se ha hecho en un artículo por ahí retirado en unos periódicos que algunas personas quizás ni se han enterado que nosotros hemos comentado en los últimos días. Y es que Campos lamenta cómo ciertos medios ignoran las pruebas más graves de este caso, diciendo: si yo hubiera escrito que Edwin era pederasta o que intentó comprar al juez, eso habría sido un titular en todos los medios, pero como lo que digo implica a personas influyentes, nadie quiere tocarlo. Un libro que sabemos que ya empieza con la lectura de la sentencia ese 29 de agosto, y a partir de ahí el autor pues va reconstruyendo la historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, no solo los hechos sino también las supuestas motivaciones y circunstancias que llevaron a Sancho a cometer el crimen. Campos evita centrarse únicamente en los aspectos técnicos o legales del caso, prefiriendo explorar esa psicología y el entorno de los protagonistas, intentando explicar el cómo una persona como Daniel, de buena familia, guapo, con dinero y 29 años, pensó ejecutar un crimen y descuartizamiento de la manera en la cual lo hizo. Y es que uno de los aspectos más polémicos quizás que aborda este autor era la actuación de la defensa de Sancho. ¿Por qué no se habían querellado contra él? Decía, porque sabían que lo que digo es cierto. Aunque hay que comentar que horas más tarde de la salida del libro ya había una querella en su contra. Lo que pasa es que este señor vive en Asia y parece que le va a ser bastante complicado, tanto a Rodolfo como, en este caso, a Carmen Balfagón, pues puntualizar todas las cosas que dice Joaquín Campos. Es cierto que en algunas partes de este libro se habla del tema del film, diciendo que él había sido una de las personas que había incurrido en uno de los artículos en España hablando del tema del film, diciendo que un policía de la comisaría de Surat Thani pues le aseguró que era imposible, ¿no?, hacer toda esa... todo lo que había hecho Daniel Sancho en ese bungalow, y que sería pues muchísimo más fácil ayudarse de unos plásticos que él dice que compró múltiples rollos y que supuestamente los utilizó. Él tiene esa hipótesis o esa teoría para que no salpicara la sangre y así no quedaran esas manchas de sangre que luego incluso él llega a decir que la policía en la investigación y en sus informes reconocía que solo se había encontrado 2 gotas de sangre de Edwin en el suelo de ese baño, 2 gotitas, y es prácticamente imposible cuando horas atrás pues lo había descuartizado en 17 trozos según sumario. Porque claro, es llamativo como hacer todo eso y de esa forma, obviamente no sería nada fácil, pero ahora limpiar todo sin dejar ni un solo rastro sería prácticamente imposible. Campos en su libro habla de que eso solo lo podría hacer un auténtico profesional. Incluso se llega a preguntar, o le sorprende mucho el cómo ejecutó todo ese plan para limpiar tras hacer todo el tema del descuartizamiento. Dice que si esos comportamientos eran como de un mafioso o algo así, que dónde los había visto, llega a preguntarse.
Claro, él hizo un libro sobre el caso de Artur Segarra y él siempre dijo que había sido imposible que lo hiciese solo Artur, ¿no? Esto lo comentó en múltiples artículos, ya en los libros que él había sacado hace años atrás, cuando habló con Artur Segarra Príncep. Esto fue hace 8 años antes y es cierto que fue sentenciado ya a pena capital. Sancho fue sentenciado a cadena perpetua, aunque le habían dado la pena de muerte, eso sí que hay que decirlo. Pero Campos aún sigue diciendo a día de hoy que es imposible que Artur desmembrar a Bernat y mucho menos que limpiara todo ese lugar de los hechos. Y aquí, claro, obviamente no se mete mucho en el caso, o sea, en este libro de Sancho sobre el tema de Artur Segarra, pero sí que comenta que le parecía prácticamente imposible. De hecho, nosotros siempre hablábamos que el circuito cerrado de vigilancia de las cámaras que estaban estropeadas en el caso de Artur Segarra, luego la fotografía en la moto, el cómo lo lleva a ese bungalow, que eran detalles como bastante parecidos a lo que luego vimos en el caso Sancho, ¿no? Es cierto que él dice que no quiere meter aquí como ninguna teoría de la conspiración ni nada de eso, pero sí que, claro, le resulta bastante llamativo, o él dice que le parece incluso como un profesional auténtico, ¿no? Daniel Sancho al hacer todo eso y cree que sí que fue él 100%, mientras que en el caso de Artur Segarra pues lo duda al 100%, bueno, incluso llega a decir que es imposible que lo hiciese él solo. Es verdad que se equivoca Campos en una parte del libro, por lo que llevo leído hasta el momento, que dice que Daniel Sancho se tuvo que deshacer de una documentación y efectos personales de Edwin Arrieta, que había sido una cadena de oro. Realmente la cadena de oro de Edwin Arrieta aparece en ese bungalow, o eso se ve, de hecho se ve en los vídeos de la reconstrucción, por lo cual bueno, tenemos otra errata por aquí. Por lo que llevo leído, el libro, o sea, no está mal en algunos puntos, eso sí que es cierto, pero todo bajo su punto de vista y meras hipótesis que él va explicando a lo largo de este escrito, ¿no? De hecho, y esto creo que lo comentamos en otro de los vídeos, él dice que hay como una persona que le asegura que un día antes de los hechos, pues Daniel Sancho estaba como cavando como un agujero o algo así en una ladera, en la montaña, y que, bueno, no le concretaron dónde había sido ese agujero, pero aún así que él asegura esto, que en Tailandia le aseguraron que Daniel Sancho se le había visto haciendo ese agujero, cosa que no sale en ningún lado, o sea, es la primera vez que saldría esto. Y claro, él lo que piensa es que allí estaría el torso, o sea, no sabe dónde fue, simplemente que hay alguien que le dijo esto y entonces, bueno, lo coloca por aquí en este libro, en estos escritos, y dice que allí, bueno, seguro que están algunas pruebas muy importantes, que a lo mejor puede estar allí el móvil, que a lo mejor puede estar allí el tórax, y que entonces por eso hizo eso Daniel Sancho y enterró allí algunas cosas clave para el caso. En cuanto al tema de esta familiar que se desvela ya en algunos medios de comunicación y por eso lo estamos explayando por aquí sobre esto, bueno, él dice, habla de especulaciones todo el tiempo, él pone un poquito el gancho y luego ya tú métete la especulación que quieras. Claro, él dice que Daniel incluso le explicó a esa persona que era de su familia que al parecer lo que le había sucedido se lo explicó a estas familiares. Que él dice que son dos incluso, porque los medios, claro, hablan de una, pero luego en el libro me parece que vendría hasta dos, que dice que es una tía política y luego la hermana de esta tía. O sea, que estaban las dos allí en Tailandia, en Koh Phangan, según lo que comentan, la misma isla donde suceden los hechos y que parece que ni siquiera se vieron ni nada, aunque sí que habían ido allí para encontrarse con el propio Daniel Sancho, pero que al contarle todo eso salieron corriendo de allí, de la isla, según lo que cuenta Joaquín Campos, cosa que por el momento esto no había existido, o sea, esto, vamos, es la primera vez que se cuenta, exclusiva de Joaquín Campos,
aunque por el momento no se sabe quiénes eran estas dos chicas, prima y tía de Daniel Sancho al parecer. Y resulta bastante llamativo que esta información no haya salido jamás a los medios de comunicación, nunca nadie lo haya expuesto, y esos mensajes que al parecer podrían haberse intercambiado de Sancho habiéndole contado a estas personas qué es lo que había pasado con el señor Edwin Arrieta ese 2 de agosto. En cuanto a Daniel Sancho y sus últimos meses de vida fuera de esa prisión, obviamente, Daniel Sancho está vivo por el momento en esa cárcel de Koh Samui. Es cierto que él habla, bueno, que estuvo entrevistando a una persona que hacía yachting o esa forma de prostituz de la cual se habló en su momento en cuanto al caso Edwin Arrieta y Daniel Sancho, y que supuestamente Daniel pues hacía ese tipo de prácticas según lo que habían comentado algunos medios de comunicación. Es cierto que los portavoces, la defensa, siempre negaron la mayor sobre estas acusaciones sobre Daniel. De hecho, en Código 10, en uno de los programas más vistos sobre este tipo de temas, y cuando no paraban de hablar del caso Sancho, pues ahí también metieron a una persona que decía ser amiga de Daniel y hablaba de que también se prostituía, ¿no? Entonces, claro, Joaquín pues dice, ¿cómo podría tener un tren de vida Daniel de esta forma si no daba un palo al agua y estaba todo el día por ahí en Ibiza, que si yates, que si barcos, que si fiestas, que si tal? Entonces pues hace como unas meras comparaciones y haciendo como una entrevista. En verdad está bien recreado toda esa parte porque es una suposición suya y está bien como colocado en la forma de no estoy diciendo que Daniel Sancho fuese esto o hiciese esto o otro, pero mi hipótesis es que podría haberlo hecho y entonces bueno, lo coloco de esta forma y digo esto. Y bueno, está bien para reconstruir un poco el libro y dejarte con la puerta abierta de pensar si Daniel lo había hecho o no, pero claro, como no tiene pruebas, pues no puede afirmarlo, como en verdad la mayoría de cosas que dice en este libro. Es que claro, por mucho que mucha gente diga, o lo que me poníais ayer en comentarios de es que lo de Joaquín Campos no es especulación, es que él habló y estudió el caso a fondo durante año y medio. Ya bueno, es que cualquier persona que siga el caso, muchas de las cosas que comenta por aquí Joaquín, pues ya las hemos visto, ya sabemos de ellas, ya sean personas que han seguido el caso y que son meros espectadores, o los propios youtubers o personas como nosotros que hemos analizado 1001 veces, ¿no? Ese tipo de informaciones. Y claro, sinceramente a mí también me llama muchísimo la atención el tren de vida que llevaba Daniel Sancho, a dónde iba a comer todo el rato, a menudo, o sea, muy a menudo, los amigos que tenía. O sea, es que en verdad tenías como que intentar llevar el ritmo de toda esa gente millonaria. El tema de las discotecas todo el tiempo, no sé, es algo bastante llamativo, del cual un hilo del que tirar grandísimo, sinceramente, y que creo que Joaquín poco tiró, la verdad, para este libro, por lo que llevo leído hasta el momento, que como os digo, no he podido leerlo todo. Yo os estoy dando mi opinión de libros, lo iré diciendo en los próximos días y lo que vaya viendo y opinando y las cosas que vaya pensando que me parecen bien, mal, raras o buenas. Más cosas en cuanto a lo que se ha hablado de Edwin Arrieta. Me parece que, bueno, hay un capítulo, ¿no?, donde habla de Edwin bastante. De este seguramente intentaremos hablar mañana un poco, opinar del mismo, pero en la última parte de este capítulo se estaba hablando, lo he visto también en algunos foros, diciendo, porque esto es algo que ya se había hablado anteriormente y había salido en una de las televisiones chilenas, etcétera. Luego lo de Argentina, que si le habían convalidado el título o no de cirugía, etcétera. Y algunas fuentes a Joaquín Campos, pues él incluso se llegaba a preguntar si Edwin había estado trabajando de manera ilegal de cirujano plástico en Chile, ¿no?, en el país de Sudamérica.
Y claro, esa sí podría ser alguna de las razones por las cuales quería ya hacer vida en España, porque allí en Chile pues estaba actuando de manera supuestamente ilegal. Claro, he estado viendo muchísimos comentarios de ayer de los directos, que por cierto me parece rarísimo que tengan tan pocas visitas, pero luego en cuanto a comentarios o repercusión, tienen como 200, 100, otros 100 comentarios cada vídeo. Me parece una locura, la verdad, lo que hace el caso Sancho, aunque no nos funcione en cuanto a visualizaciones, pero bueno, eso ya es cosa de meramente de YouTube. Una persona decía, qué libro oportuno, pura fantasía y no tiene ninguna prueba de nada. Me dijeron, escuché, averigüé, pura fantasía de un pobre hombre desesperado económicamente con esa cara que tiene. Bueno, algunas personas comentan esto, otros dicen que les parece muy bueno el libro de Joaquín Campos, que enhorabuena por todo esto. Otros, bueno, que dicen que otros se preguntan el cómo una editorial tan importante como La Esfera iba a publicar un libro sin pruebas. Realmente hemos visto ya muchos libros en los cuales se ha publicado y luego han sido demandados, querellados, etcétera. O sea que no es algo como muy extraño que pase este tipo de cosas, ¿no? Que no entiendo cómo funciona el negocio. Hemos visto en múltiples ocasiones que ha pasado este tipo de cosas a todos los niveles, no solo en libros, sino en otras cosas, claro. Que soy yo el único que acusa a Silvia Bronchalo de filtrar información confidencial. Realmente lo que dije fue que salió de un comentario que habían publicado, me parece, después de ver un directo de Triungars, que por cierto yo no había visto, pero lo comenté ahí en ese vídeo. Y luego que no había nadie más que lo dijese. Bueno, había mucha gente que estaba poniendo eso en los comentarios y Joaquín Campos menciona en ciertas ocasiones a Silvia, ¿no? La pone como en un estandarte, etcétera. Bueno, y luego, en cuanto a de Joaquín Campos, si lo inventa todo o no, en qué quedamos, bueno, yo no he dicho que Joaquín Campos invente todo, o sea, yo digo que Joaquín Campos tiene muchas suposiciones. Creo que todos tenemos hipótesis en cuanto al caso Daniel Sancho. Él las lleva al máximo e intenta sacarle el máximo partido de sus hipótesis, pero sinceramente no creo que llegue a un punto en el cual sean sólidas del todo, ¿no? Creo que le queda mucho camino por recorrer para llegar a una hipótesis sólida sobre este caso, pero bueno. Otra persona decía, Axel, esto de la cuenta del Banco Sabadell Campos se lo ha callado. Yo sigo pensando que Daniel no lo mató, tan mal no pudo hacerlo. Esa es mi teoría y no la he cambiado en todo el paso del tiempo. Así mucha gente también opina sobre esto. La demás gente también diciendo que enseñe la cuenta de banco, Joaquín Campos. Luego he visto que había como muchísima gente aplaudiendo que yo le diese visibilidad al libro de Joaquín. Falsagón e Ibristrofílicos, varios de Daniel Sancho, muchísimas gracias por darle visibilidad a este libro. Bueno, dice que va por la segunda edición, el mismo. Y otras personas, es cierto, que me decían que otros youtubers estaban comentando que estaba intentando hacer como un complot para que la gente no comprase el libro de Campos. ¿En qué quedamos? O sea, ¿estoy haciéndole promoción o estoy diciendo... o estoy diciéndole a la gente que haga un boicot al libro? O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, realmente se contradice todo el rato esta gente que intenta meternos un hate brutal, ¿no? En estos vídeos o directos, básicamente. Y luego me decíais que Darío le andaba diciendo que había pedido boicot al libro de este hombre, de Joaquín, a mis seguidores, ¿no? O sea, que viene de Dariol, ¿no? Por lo que leo en estos comentarios aquí, mientras estamos haciendo este vídeo, que vendría del canal de Dariol. No lo he visto, la verdad, no sé si lo dijo en algún directo o a lo mejor alguien lo dijo en alguna parte de un comentario del directo y él se explayó o algo así un poco, pero bueno, básicamente nosotros hemos dado solo el comunicado de lo que es la demanda
de Carmen Balfagón a este señor por lo que escribió en el libro. Dimos nuestro punto de vista, lo que nos parece interesante y lo que no de los escritos de Joaquín Campos. Y ya está, o sea, no hemos hecho ningún boicot al libro, ni creo que un canal como el nuestro pueda conseguir hacer eso, ni mucho menos en este punto. Y es que este recurso de apelación contra la demoledora condena a cadena perpetua al hijo de Rodolfo Sancho tiene que esperar todavía un poquito más. Después de 2 aplazamientos en la idea inicial, ahora tenemos un tercero en esta presentación que tenían los abogados y finalmente nos envía a Tailandia este 29 de diciembre, casi para finalizar el 2024. Ramón Chipirrás, el portavoz de la familia de los Sancho, ya había dicho o había adelantado que este documento ya estaría listo, eso sí, pero el equipo legal de la defensa quería revisarlo punto por punto por si hubiera que llevar a cabo correcciones de última hora. En este recurso, según se ha podido saber, la defensa de Daniel Sancho insiste en que mató a Edwin Arrieta por accidente, durante una pelea entre ambos, algo que él ha dicho desde el minuto 1. Los letrados de Sancho apoyarán sus argumentos, entre otras cosas, en los 2 informes de autopsia que no consiguieron determinar la causa de muerte de Edwin Arrieta. Se trataba de 2 autopsias diferentes ejecutadas por distintos forenses y ambos concluían lo mismo: no se puede determinar la causa de muerte del señor Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Es que los forenses también establecen que los golpes en la cabeza que recibió la víctima tampoco le provocaron la muerte, tal y ya como se adelantaba en anteriores ocasiones. Sin embargo, sí hablan de varios golpes, no uno solo, en la cabeza del colombiano. Otro de los argumentos que desarrolla este recurso por parte de los abogados de Daniel Sancho, que se presentará el mes de enero contra la condena a cadena perpetua en el país asiático, versará alrededor de las supuestas irregularidades que cometió la policía tailandesa durante la detención de Daniel y la toma de declaración a Sancho una vez que el español se había entregado. Es que unos argumentos similares que parece que ya fueron rechazados en la sentencia de hace unos meses que condenaba a cadena perpetua al español, diciendo: las pruebas de la fiscalía son convincentes y no dejan lugar a dudas de que el acusado cometió el crimen premeditado que se le imputa. Ese policía llamado James Bond, que según Daniel Sancho le había engañado para que confesara, no existía según la sentencia. No era seguro que esta afirmación del acusado de que un agente de policía llamado James Bond prometió deportarle a España si cooperaba, y es que el acusado no presentaba ningún testigo que corroborara esa afirmación, o esto es lo que dice la sentencia, y por lo cual se trataba de una afirmación sin fundamento, según lo que se publicaba en esas 40 hojas de sentencia, o ese documento que por aquí hemos narrado en distintas ocasiones, cuando en realidad todos sabemos que este hombre, James, sí existía. De hecho, salió en televisión dando varias entrevistas, incluso lo hemos visto en los diferentes vídeos de los medios de comunicación. De hecho, hasta la defensa sacó un vídeo o una foto de James sentado justo al lado en esa comisaría con Daniel Sancho, mientras el propio acusado estaba firmando unos papeles que luego a lo que sería la defensa de Daniel les valió para decir que realmente todo esto eran unas acusaciones de que la primera confesión de Daniel Sancho podría llegar a estar falsificada. La sentencia que condenaba a Daniel de por vida prácticamente a prisión también negaba otras presuntas irregularidades de la policía tailandesa que planteaba la defensa, diciendo respecto a la afirmación del acusado de que no se le proporcionó un abogado en el momento en el que denunció la desaparición de Arrieta y durante el interrogatorio que siguió a continuación, cabía señalar que en ese momento el acusado aún no era sospechoso y que por lo tanto no tenía derecho a representación legal. Es que esto dice la sentencia, o sea, sorprendentemente admite que Sancho no tenía abogado cuando se autoinculpó por primera vez, pero que en realidad no pasaría nada. O sea, la sentencia determina que en ese momento Daniel no tenía derecho legalmente a un abogado ni derecho a ser deportado a España, ya que la Oficina de Inmigración había revocado la estancia del acusado, pero no lo había hecho así. Pero es que según testificó el coronel Kupakrit, el acusado era sospechoso de un caso de crimen y que por lo tanto no podría ser deportado. Aún así, sí le pusieron a firmar ese papel e incluso está en el mismo sumario. Por lo tanto, Daniel Sancho sí pudo haber creído que lo estaban deportando a España en un plazo de 24-48 horas, como dice los abogados de Daniel. Lo que sí tuvo claro el tribunal fue el motivo del crimen. Decían que quedaba establecido que el fallecido y el acusado mantenían una relación romántica que incluía una relación sexual consentida y que el motivo fue que el acusado había puesto fin a la relación y que el fallecido se negó a aceptarlo y le amenazó.
Se cree que ese fue el motivo para el acto violento que condujo a la muerte del fallecido, recita la sentencia. El tribunal tampoco creía que Daniel Sancho acabara con Edwin Arrieta por accidente, como así acredita en este recurso que va a llevarse a cabo dentro de un mes, sino que dicen que al darse con la cabeza contra el lavabo tras recibir un puñetazo, como había contado Sancho, en la mayoría de aquellas versiones eso no se lo creen. El juez prefería creer la primera confesión detallada de Daniel cuando contó que golpeó la cabeza de Edwin varias veces contra el fregadero hasta acabar con su vida. Aunque en realidad esto no sería cierto del todo, o sea, no sería la primera versión, sino que esta es una versión posterior de lo que después se dijo, sino que esto se comenta más o menos por la reconstrucción. Nos acordamos todos que había salido en aquella reconstrucción que salió en Antena 3 y luego en otros medios de comunicación, y hay que decir que anteriormente Daniel Sancho había contado otra cosa a la policía. Por lo tanto, hay muchas personas, e incluso podemos llegar a pensar que los abogados también así lo creen, que Daniel nunca dijo lo que después comenta en esa reconstrucción, sino que lo que dijo siempre a la policía fue lo anterior, de que había habido una pelea y que por accidente Edwin Arrieta cae y se golpea la cabeza en el occipital. Pero es cierto que en Tailandia el tema de esa segunda confesión, en la cual él dice que golpea la cabeza contra ese fregadero, finalmente es la que se implora en esa sentencia que le condena a cadena perpetua, diciendo el acto del acusado de golpear la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero demuestra la intención de matar. Y eso fue prácticamente una de las cosas más claves en este juicio, porque para un lado o para otro iba a decantar la sentencia de Daniel Sancho. También se dice que aunque los agentes encargados de la investigación no pudieron encontrar como prueba el cuchillo afilado o los materiales de limpieza que usaba en la escena de los hechos, esos objetos que Daniel compraba un día antes de la llegada de Edwin a la isla, teniendo en cuenta que también había reservado esa habitación de hotel, o más bien ese bungalow, el Bougainvillea, y luego había comprado cuchillos, esa sierra, numerosas bolsas de plástico, etc., que esa preparación indicaba que el acusado planeaba acabar y descuartizar al fallecido. Esto afirma la sentencia, y el tribunal añadía que además era coherente con la declaración del acusado durante la investigación, algo que por un lado le condena, pero también le facilita las cosas en cuanto a la pena capital. Dicen que de esos artículos que fueron comprados para preparar el crimen y el desmembramiento del fallecido, por lo tanto, el juez, tras dar por demostrado el crimen y también sentenciado que la condena solo podía ser la cadena perpetua o la pena de muerte, pues se quedaba finalmente con la primera. Así que sí, estas son algunas de las cosas que se comentan de última hora sobre el tema de Daniel Sancho, ese recurso de Daniel que se insiste en que la muerte de Edwin se debió a un homicidio pero accidental, por lo cual conllevaría evidentemente una pena muchísimo menor. Es verdad que en España seguramente las cosas serían muy diferentes a lo que se está viendo en Tailandia, pero aún así parece que Daniel Sancho lo tiene muy complicado. Se prolonga ese plazo fijado para el 29 de diciembre, estábamos a 2 días de que se fuese a presentar, prácticamente para terminar este 2024, pero finalmente no vamos a tener ese recurso del crimen en Tailandia, algo que para muchos llena de incertidumbre, y que obviamente yo por aquí por abajo en los comentarios os pregunto a vosotros qué creéis que va a pasar, si enero va a ser la fecha final para el recurso de Daniel Sancho, y si obviamente creéis en los puntos que aquí se explican. Ese homicidio, pero por accidente. Es verdad que ayer hablábamos de Sirivanari, la hija del rey de Tailandia, que decían algunos medios de comunicación que podría ser clave en el futuro de Daniel Sancho, en estos días cruciales en diciembre, estas navidades que está pasando otra vez Daniel Sancho en esa cárcel de Tailandia, ahora en una muchísimo peor. Eso sí que es cierto, no va a comerse las uvas con su familia, ni mucho menos, y algunos medios se preguntaban el papel que podría llegar a tener esta joven princesa en la condena de Sancho. Aún así, muchas personas creen que esta mujer o esta chica no sabe absolutamente nada de quién es Daniel Sancho ni nada. También hay que decir que hay un medio de comunicación muy importante en España, o sea, El Español básicamente, este periódico, estaba diciendo que había como unas
remodelaciones o como unas pistas en el Instagram de Daniel Sancho, o sea, en sus redes sociales. Ciertos movimientos a escasas horas de que su caso diese un giro importante o bastante impactante, estaban colocando como su feed de Instagram, algo que a algunas personas le parecía un poco raro que solo tuviese 4 fotos, cuando muchos saben que antes sí tenía otras fotografías, pero solo quedaron 3 fotos de su perro, una de él también con su perro, y luego otra que era de la revista de Lola, que muchísima gente se acuerda, ¿no? Y en medio de todo esto parece que este periódico decía que se había percatado de que las redes de Sancho pues habían producido ciertos movimientos, ¿no? Lo que dicen estos medios de comunicación es que las redes sociales de Sancho nunca dejaron de estar activas, aunque si eran privadas, habían experimentado ciertos cambios, que habían eliminado casi todas las fotografías, habían dejado solo esas 4, pero que tras varios meses de estas noticias, el perfil de Instagram de Sancho se había hecho público, y ahora cualquiera que quisiese acceder a estas fotos podría hacerlo. ¿Vale? Que es donde tienes la cabeza del animal, vendría aquí, ¿vale? Entonces nos vamos y la última chuleta que he sacado la he sacado de acá. Fíjate cómo cambia el corto, ¿no? Sí, ¿sí? Nada, totalmente. En este lado tienes toda la parte de la... Ah, de patatas fritas. No, esto viene con el valor. Esto venía con el guiso. Ah, vale. Vale. Hola por ahí. Es verdad que, por ejemplo, nosotros ya estamos metidos dentro del perfil, por lo cual creo que no puedo saber realmente si están activas o no las redes sociales de Daniel Sancho, aunque sinceramente creo que es un cambio sin más, no sé por qué habrían hecho esto. Lo que sí podemos decir es que hace unos meses sí que se habían hecho bastantes cambios, ¿no? Habían dejado entrar a varias personas a estas redes sociales, habían quitado todas las fotos, que creo que eran más de 30 o 40 si no me equivoco, salían amigos suyos, fotos en Tailandia, me suena haber visto fotos en Koh Tao de hace tiempo, que era como la isla al lado de Koh Phangan, donde él ya había estado y donde supuestamente cometió estos hechos, y había otras muchísimas fotos con su pareja, con amigos, amigas, etcétera. Es cierto que tenía muchísimos amigos, o bueno, eso es lo que aparentaba según las redes sociales de Madrid, etcétera. Y es cierto que hace unos meses sí que se vieron algunos cambios en sus redes sociales, quedándose prácticamente solo con esas stories de Instagram que veíamos que eran como promociones de distintos lugares de chef, etcétera, sitios de comida bastante caros de Madrid, de sushi, algún mexicano, cosas de quesos, bares, etcétera. Había muchísimas promociones, de hecho yo me suena haber visto como más de 100 stories de distintos sitios y todo muy bien perfilado, lo que sería este Instagram. Es cierto que luego tenía algunas que, por ejemplo, eran de su perro, algunas stories de ese pastor alemán que él tenía, algunos vídeos con él, etcétera. Pero se ve en algunas, es cierto que sí que se veía a su expareja, por ejemplo, etcétera, pero la mayoría es verdad que eran pues promociones de ciertos lugares de chef reconocidos en Madrid. Así que bueno, lo que está diciendo este medio de comunicación es que el perfil de Instagram de Sancho parece que se ha hecho público. Si me podéis decir por aquí abajo en los comentarios si es verdad esto, si podéis acceder cualquiera a las fotografías del chef español. Algunos dicen que esto es un movimiento un poco revelador, pero discreto, sabiendo que desde el pasado mes de agosto pues fue condenado a cadena perpetua en Tailandia, trasladado a Surat Thani para cumplir esa pena, pero que evidentemente desde la familia y los abogados intentan resarcir esa grandísima pena que él tiene y que va a ser bastante complicado sacar de Tailandia.